Oremos a nuestro Dios nuevamente. Señor nuestro, necesitamos de ti, oh Dios. Necesitamos de tu palabra. Señor, te ruego, Dios, que obres en nuestros corazones mediante tu palabra hoy. Señor, ve tocando nuestros corazones de manera particular. Ayúdanos, Señor, hoy a entender, a ser redarguido, corregido, instruido, Señor, para aplicar esto a nuestra vida esta semana. En nombre de Jesús. Amén. Cuando miramos la sociedad, no hay que mirar mucho para decir, aquí vemos muchos problemas, vemos mucha corrupción espiritual, hay muchas falsas enseñanzas, quizás hasta uno mira en la iglesia y se acuerda de algunas personas que antes estaban, pero que han dejado el congregarse. Y ante estos problemas, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando miramos tanto desorden y caos alrededor nuestro? Pues no somos los únicos en observar esto, y de hecho el pasaje que vamos a ver resaltaba problemas así. Hace 2000 años. Leemos lo que está escrito hace 2000 años y podríamos leerlo y bueno, la palabra no es eficaz y aplica a todas las generaciones. Y sorprende de alguna manera que uno puede decir, bueno, eso fue escrito tantos años atrás y aplica para hoy. Pero claro, aplica para toda la humanidad. Es el Dios creador que nos ha dado esa palabra y vemos mucha aplicación para el día a día. Pero podríamos reaccionar mirando nuestros problemas dándole preferencia a varias autoridades. Podríamos poner nuestras emociones como lo que dicta o mirar para nuestras necesidades espirituales, dar la prioridad a la ciencia, pero vemos en esta mañana una respuesta diferente a cómo reaccionar a los problemas espirituales que tenemos. Y la verdad que nos comunica el pasaje es la siguiente: ¿por qué persistís en las sagradas escrituras exclusivamente cuando vemos el caos, el desorden espiritual alrededor nuestro? Hay las respuestas completas para nuestra vida espiritual en la Escritura. Las respuestas están ahí. Tenemos varias razones, de hecho nos da el pasaje 3 razones por las cuales debemos persistir en las Escrituras exclusivamente frente a nuestros problemas espirituales. Estamos en 2 de Timoteo 3, continuando una serie que inicié hace 2 semanas, ¿no? Sobre la suficiencia de las Escrituras. Hemos iniciado en el Salmo 19, vimos la revelación general de Dios en la creación, la revelación especial de Dios en su palabra, y luego que eso debe causar en nosotros un deseo para su palabra y una respuesta humilde. Y hoy estamos en 2 de Timoteo, viendo otro aspecto de la suficiencia de las Escrituras. Pablo escribe a Timoteo, Pablo está al punto de morir, Pablo está en una situación bastante intensa, cargada, al punto de morir en la cárcel, queriendo dejar un legado sano para quien le sigue, dándole últimas instrucciones para cómo él podrá pasar
el liderazgo de la iglesia a otros. Hay varios que abandonaron a Pablo. Vemos esto en el capítulo 1, en el capítulo 4, versículo 10. También hay falsas enseñanzas en el capítulo 2, 17 al 18. Y en el capítulo 3, en el cual estamos, vemos una corrupción moral fuerte a la cual Pablo se enfrenta. Y dice en el 3:1 en adelante, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Más en adelante habla de la corrupción del entendimiento. Entonces, habían estos problemas en aquella época y los vemos, pues, hoy en día también. Hace poco, y también fue puesto en nuestro grupo de WhatsApp, resaltando la asquerosidad o la degeneración moral que hay en la sociedad, una orgía pública que había en una parte del país. Y uno mira esto y dice, qué desorden, qué desastre. Y claro, eso es nada más un evento que también refleja lo que es la sociedad en muchas maneras, que como no tiene a Dios en su vida, pues el pecado se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Frente a lo que hay, ¿cómo responder? Bueno, segunda de Timoteo 3, 14 al 17 es el pasaje de esta mañana, y dice así la palabra de Dios. Segunda a Timoteo 3, 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero entonces que vemos en el pasaje es que hay que persistir, ¿no? Es con esto que inicia el pasaje en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Vemos esto hasta la primera parte del versículo 15. Entonces ya Timoteo estaba avanzando, continuando en los caminos del Señor, y en lo que ya estaba haciendo dice, persiste, sigue más, continúa en lo que ya has estado haciendo, persiste en tu seguir al Señor Jesucristo. Había estado persuadido. ¿Cuándo había estado persuadido? Bueno, cuando conoció a Cristo como su Señor y Salvador, cuando dobló la rodilla ante Dios, entendió, tuvo fe en Cristo Jesús. Y entonces en lo que estaba persuadido, lo que había aprendido, tenía que continuar, tenía que persistir y hasta el fin en esta enseñanza. En el 15 dice desde la niñez. Vemos en el capítulo 1, versículo 5, que Timoteo, primeramente, antes de Pablo, había aprendido de otras personas. ¿Qué dice en el 5? Habla de su abuela Loida y de su madre Eunice. Entonces, él había conocido
de Dios mediante su abuela, mediante su madre y mediante Pablo, quien continuó instruyéndole en lo que había aprendido del Señor, de la palabra, pues persistir, continuar, aprender más del Señor. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, también hemos de persistir. ¿Cuánto lees la palabra de Dios en el día a día? O quizás no estás leyendo, no estás mucho en la palabra de Dios porque hay muchos afanes o por otras excusas que uno pueda hacerse. Pero la verdad es que tenemos todos la misma cantidad de horas en la semana y vamos a crear tiempo para lo que nos interesa, ¿no? Y aquí nos dice persistís. Entonces, podríamos decir, persistir entonces quiere decir cuando inicia el día, uno vuelve del trabajo, donde sea en su día, donde uno piensa poder darle un buen tiempo enfocado a la palabra de Dios, pues apagar el móvil, la televisión, poner el móvil en otra habitación, irse a un rincón tranquilo para absorber, leer, meditar, más que solo un versículo que nos pueda dar una aplicación, tomar un tiempo para entender más la palabra de Dios. Y esto, bueno, es en el tiempo personal de uno, ¿no? Pero Dios nos tiene como hijos suyos integrados a su iglesia, la iglesia universal, pero estamos en un cuerpo local y primeramente, fundamentalmente, persistir significa estar bajo la enseñanza de la iglesia local, ¿no? Y estáis aquí porque valoráis esto y gracias a Dios por los deseos que Él pone en nuestro corazón para estar bajo su palabra, pero persistir y estar más, ¿no?, en la palabra de Dios, en otros estudios que se tienen, en otros tiempos con hermanos. Y el persistir no es solamente leer, estamos diciendo persistir en practicar la palabra de Dios en nuestra vida, persistir en que cuando viene prueba, que tienta a uno a explotar airrado, pues que la palabra va a obrar en la vida de uno para paciencia, ¿no? Persistir en varias maneras en la palabra del Señor. Sigamos entonces aprendiendo más de la palabra y persistiendo en ella. Y hay tres razones, como dije, por las cuales deberíamos persistir. Y la primera es la siguiente. La primera es que en la palabra de Dios hay todo lo necesario para darnos salvación. ¿Vale? Persiste en las sagradas escrituras porque te pueden salvar. Muchos de nosotros aquí estamos aquí porque ya nos ha salvado la palabra de Dios. Ya esta obra de la gracia de Dios ha sido aplicada a nuestras vidas. Y tenemos esa salvación segura, eterna en nuestro Señor. Y nos dice el pasaje, en la palabra de Dios hay todo el poder necesario para salvar. Y es el único poder que puede salvar a uno. Cuando uno va a otra escritura, no sé, de los mormones o del Islam, no hay ese poder de salvación. El único poder de salvación que hay se encuentra en la palabra de Dios. Un poder suficiente para salvación, como nos dice Romanos 1:16. Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Dios ha escogido a los suyos desde la eternidad pasada.
y todo aquel que ha sido escogido creerá mediante el poder de la palabra de Dios. Y nosotros no sabemos quiénes son que el Señor ha escogido y nos toca predicarles la palabra de Dios, para que Dios pueda salvar mediante su palabra a los que planificó salvar. Dios los salvará en su soberanía y gusta usarnos a pesar de quienes somos para salvar al pecador mediante su palabra. Me recuerda a un hermano con el cual iba a evangelizar por ahí, serían los años 2010 al 12, en Michigan, en los Estados Unidos. Él se llama Joe. Íbamos tocando puertas los miércoles por la tarde y recuerdo que me contó la historia, que él llevaba haciendo esto años y cuántas puertas había tocado y evangelizado y nada. Y hasta en las veces que pensaba haber dado sus mejores argumentos. Y llegó un día en el cual estaba como tropezando con sus palabras, no hablando claramente como habría querido, y la persona se convirtió. ¿Por qué? Bueno, porque Dios tocó su corazón mediante la palabra de Dios. El poder de la palabra es lo que salvó, no la sabiduría del hombre, es el poder del Evangelio que salva al pecador. Y vemos aquí en el 15, versículo 15, la segunda parte dice, las cuales, ¿no? Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, darte el entendimiento necesario para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Muchos pueden decir, bueno, yo tengo fe, sí yo creo, pero ¿crees en qué? Yo creo en Dios, pero ¿qué significa esto? Porque mucha gente, yo creo en Dios, si no crees en el Hijo de Dios, en un Dios trinitario, en el hecho de que Cristo murió por tus pecados y que solo hay perdón de pecado mediante Él, no crees en Dios. Crees en otro Dios porque no es el Dios revelado en la palabra de Dios. Dice aquí, por la fe que es en Cristo Jesús, reconociendo que yo no puedo llegar a Dios el Padre por mi propia cuenta, sino que necesito la obra de Cristo aplicada a mi cuenta, a mi favor. Que Cristo, cuando murió en la cruz, pagó mi deuda de pecado completa, y lo que yo tengo que hacer es decir, gracias Señor, perdóname, necesito ese perdón. Reconocer que uno no puede salvarse, sino que necesita el perdón y la obra completa de Cristo en la cruz. La salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa es la primera razón que nos da el pasaje. Y a veces la gente piensa, bueno, tenemos que hacer que la iglesia sea más emocionante. A ver si así la gente acepta al Señor. En un culto de la iglesia emocionante, no es ahí que está el poder de salvación. El poder de salvación está en el hecho de que Cristo murió y resucitó, venció la muerte y el pecado. Otros dirán, falsifican, cambian el mensaje del Evangelio, ¿no? Dicen, hombre, es que si tú crees en Jesús, te va a bendecir, te va a dar todo lo que tú necesitas. Bueno, Pablo está aquí en el 4:6 y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está en la cárcel, va a ser matado por ser seguidor de Cristo. El Evangelio es que tenemos el rescate de una muerte segura. Hay una buena noticia ahí. Tenemos toda la bendición espiritual de ser hijo de Dios, de pasar la eternidad a su servicio y adoración, pero en esta tierra no nos es garantizado que la cosa nos va a salir bien.
Lo que sí nos es garantizado es que vamos a tener oposición por ser hijo de Dios. Eso sí nos es garantizado. Y que sea la situación en la cual nos encontramos, pues podemos estar contentos en Dios porque estamos en la verdad. Eso sí, lo sabemos en el Señor. Tenemos la primera razón, te puede salvar. Hay el poder completo de salvación en la palabra de Dios. Lo único que uno tiene que hacer es recibirlo, humillarse, creer en Cristo Jesús. Entonces queremos que más gente llegue a conocer del Señor, pues que podamos confiar en la palabra de Dios de tal manera que no tendremos vergüenza, sino que tenemos que tener coraje, valentía para acercarnos a nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, nuestro familiar y predicarles la palabra de Dios. No cambiando el mensaje o mira, ven que mi iglesia te va a gustar, está muy guay lo que hacemos. Sí, invitar a la gente a hacer todo lo que podemos para poder compartir el Señor con ellos, para juntarnos, para predicarles el Evangelio, demostrarles el amor de Dios, sí. Y confiando que el poder de salvación está en predicar el Evangelio. Se ha dicho, predica el Evangelio y si necesario usa palabras. Pero es un poco una tontería. No se puede predicar el Evangelio sin palabras. El Evangelio es el mensaje de Cristo muerto y resucitado. ¿Debo usar de buenas obras para ser de testimonio? Sí. Pero si solo uso de buenas obras, no estoy haciendo nada de favor a la gente con quien estoy juntándome. Hay una historia misionera de la cual escuché hace poco, que era un misionero en algún país asiático y que había estado ahí muchos años y hacía muchas buenas obras y la gente decía, este es la mejor gente que yo conozco, es buena gente, pero luego se les pedía a la gente acerca de Cristo y decían, no, pero nunca hemos escuchado de Jesús. Nunca de su boca hemos escuchado del Evangelio, el único poder para salvación, que si la gente pueda ver nuestro testimonio mediante una vida cambiada, pero tiene esto integralmente que tener el mensaje del Evangelio. Esto es lo que salva. Ahí está el poder para salvación. La segunda razón por la cual debemos persistir en las Sagradas Escrituras es la razón fundamental del pasaje. Sin esta razón, las razones demás no existen. Y es que toda Escritura es inspirada por Dios. La razón por la cual las Sagradas Escrituras salvan es porque son palabra de Dios. La razón por la cual nosotros tenemos este libro que ha sido preservado hasta el día de hoy es porque es palabra de Dios. Cuando decimos inspirado, ¿saben lo que significa? La palabra, lo que significa literalmente es el soplo de Dios. ¿Qué significa esto? Pablo, Santiago, Juan, Moisés, todos los demás autores, cuando escribieron, Dios usó su personalidad, Dios usó el lenguaje que ellos escribieron y obró en ellos de manera particular para asegurar que el mismo resultado de la escritura sería inspirado. Obró en ellos para que los escritos originales serían la misma palabra de Dios.
Eso lo que es la inspiración. Entonces uno respira, ¿no? Y Dios aseguró que su soplo, su inspiración, sería en las mismas páginas de la palabra de Dios. Y hoy en día, claro, tenemos traducciones. La palabra de Dios fue escrita en hebreo, arameo, un poco de arameo, y griego, ¿no? El antiguo en hebreo, el nuevo en griego, y hoy tenemos en castellano, en inglés, en lo que sea, todos los idiomas, que no son originales, pero Dios ha preservado su palabra mediante muchas copias que podemos trazar desde los escritos originales, miles de copias, hay 30.000 copias de la palabra de Dios, y claro, eso es antes de llegar a la imprenta, que multiplica la cantidad de copias, y podemos verificar, concordar estas copias juntas para decir, bueno, esta es de este año, la otra del otro, las partes de la palabra de Dios. Y la Iglesia entonces reconoció la palabra de Dios inspirada. Los libros que han sido reconocidos concuerdan doctrinalmente y por quienes han sido escritos son quienes deberían haber escrito la palabra de Dios. Tenemos la palabra inspirada y por lo tanto es nuestra autoridad. Es lo que Dios nos dio a nosotros, la humanidad, para saber qué hacer, cómo relacionarnos con el Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Qué es la expectativa del creador para su creación? Si mi jefe, que bueno, yo trabajo aquí, pero vamos a suponer que trabajo en una empresa y mi jefe se va de vacaciones y dice, te dejé una carta, que hoy sería un mensaje en el móvil, a lo mejor, que explica lo que tienes que hacer hasta que yo vuelva. Bueno, tendría que estar muy pendiente si quiero seguir teniendo mi trabajo, ¿no? Hacer lo que Él me dijo. El Señor nos dijo quién Él es y cómo tenemos que relacionarnos con Él hasta su venida. Esto es el manual de vida del cristiano. Es la autoridad nuestra y es suficiente para nuestra vida. No nos puede fallar. Juan 10:35 dice, no puede ser quebrantada, está sin errores, es toda verdadera. Salmo 119, 86 y 151. Es preservada y válida, dice el Salmo 119, 152, los estatutos para siempre los ha establecido. Y en este pasaje y en otro vemos que también la palabra de Dios es suficiente, que va a ser el próximo punto. Pero al ser toda inspirada la Escritura, qué bendición es, ¿no? Cuánto deseo, anhelo debería causar en nosotros a la hora de pensar en esto, y qué debería causar en nosotros esta verdad de que Dios quiso, y Dios, bueno, no sé cómo decir esto en castellano, pero Dios tomó el tiempo de escribir para nosotros lo que tenemos que saber. Él, el Creador. ¿Y qué hacemos con esta palabra bendita, inspirada de nuestro Dios? Bueno, lo que tenemos que hacer está a continuación. Lo primero es la salvación, ¿no? Que si no hemos conocido a Dios por su escritura inspirada, pues conocerle, doblar la rodilla. Pero a todo aquel que lo ha conocido, nos explica qué es la suficiencia de las Escrituras para él para nosotros en el siguiente punto. ¿Vale? La suficiencia de las Escrituras, quizá no sé si es un término que se entiende bien. Lo que quiero decir es, bueno,
Hablo de, yo tengo suficiente comida, pero a veces cuando tengo suficiente como más. O no he tenido suficiente. No estamos hablando bajo estos términos. Estamos diciendo que aquí hay todo lo que necesito y tengo que ir ahí porque en ningún otro lugar tengo lo que necesito para mi vida espiritual. Ahí está todo lo que el cristiano necesita y al necesitarlo tiene que ir ahí. No hay otro lugar mediante el cual yo puedo crecer en los caminos del Señor. Ahora, hay libros cristianos que se basan en la palabra y podemos usarlos y ser bendecidos porque elaboran lo que está en la palabra. O tiene que ser todo medido en base a lo que dice y no dice la palabra, ¿no? La palabra es suficiente, es nuestra autoridad, debemos someternos a ella, dejar que gobierne nuestra vida de las siguientes maneras. Es completa para toda la vida. Enseñar es lo primero que vemos en el pasaje. Entonces, bueno, ¿qué dice la palabra acerca de quién es Dios? Un Dios trinitario, acerca de quién es el hombre, ese pecador, acerca de su iglesia, acerca de que Él creó, vino y volverá. Todo esto se encuentra, ¿no?, en la palabra de Dios. Todo el contenido doctrinal en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Más allá de esto, redarguye la palabra. Eso es una enseñanza negativa. Si estoy haciendo algo que es pecaminoso, la palabra me dice, eso no. No es solamente decir, ahí está un contenido para saber lo que hay. Nos instruye qué no hacer. Redarguye en cuanto a creencia y conducta incorrecta, expone los errores. Corrige. No solo dice que no, dice que eso no, pero ahí está el camino para corregir este error. Si has notado que esto no debe hacerse, no hay solo que cancelarlo, sino que hay que reemplazarlo con lo correcto. Corrige, restaura la condición incorrecta. Instruye en justicia. Y la justicia o lo recto, lo santo, y la idea aquí es la idea de un niño que se hace desarrollar en él el carácter y un carácter de santidad. De la misma manera, para nosotros, los cristianos, la palabra nos coge desde la conversión hasta la madurez para desarrollar un carácter en nosotros, hacernos crecer en justicia, en santidad, en los caminos del Señor. Y no lo sabemos todo. Siempre tenemos que estar aprendiendo. Siempre tenemos que seguir en los caminos, seguir siendo redarguido, si se dice así, corregido, instruido, con el fin de que, bueno, de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro. Perfección en el sentido de que lo entendemos, de no tener pecado, no va a ocurrir de ese lado de la eternidad. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ahí está el punto de la suficiencia. Nos da todo lo que necesitamos, la palabra de Dios, para nuestra vida espiritual. Segunda de Pedro 1:3 lo dice en otras palabras semejantes. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas, dice, ¿no?, que pertenecen a la vida y a la piedad. Hemos recibido todo esto y en el contexto habla de la revelación de la palabra de Dios. Todo
lo tenemos aquí. Entonces, lo de enseñar, redarguir, corregir, instruir, digamos que hablamos de la mentira. Uno puede mentir por varias razones. Por mera maldad. Yo le mentí porque quería mentirle. O muchas veces se hará obviando una consecuencia o para esquivar cosas que uno no quiere, para no pasar vergüenza o no sé qué. Bueno, vemos que Dios es Dios de verdad, la enseñanza de quién Él es, de que nosotros entonces tenemos que hablar la verdad y que si hemos mentido, esto no se debe hacer, se redarguye y se corrige, ¿no? Para que hablemos la verdad. Se nos instruye en esta justicia para construir este carácter en nosotros de santidad, de justicia. Y bueno, podríamos hablar de cuántas cosas, de toda la Biblia. Eso aplica para toda la Biblia. Si estamos hablando de inmoralidad sexual o de la ira o de el congregarse, no congregarse, todo esto va bajo la palabra que es suficiente para nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Y uno dirá, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, o espero, si no, bueno, hay problemas. Pero hay fuentes alternativas de autoridad en nuestra vida con las cuales luchamos. Luchamos con poner nuestros deseos encima. Dios dice, pero yo deseo, y lo que nos dice la palabra aquí es que tenemos que confiar que Dios tiene su plan, que Él es soberano. Él nos ha dado esa palabra, que la dejemos obrar en nuestra vida, confiando que lo que el Dios dice es para toda la vida. Lo que hicieron es que hicieron lo que se llama en vez de exégesis, que es sacar el sentido de la palabra de Dios, decimos que hicieron una gimnasia con el pasaje de la palabra de Dios, en Génesis, por ejemplo. Bueno, para que la gente pueda dejarse convencer de la Biblia, vamos a como arreglar Génesis de manera que se pueda entender que la tierra fue creada no en 6 días, sino que tomó mucho tiempo para crearse la tierra y que las genealogías no tienen tanto año, las vamos a estirar para que pueda concordar con la evolución. ¿Qué es eso? Bueno, es dejar una autoridad que se dice ser ciencia, que es imperfecta, pues dominar en la interpretación. Y aun si ha sido demostrada falsa esa teoría, y para dar un argumento y no solo declararlo así, si la evolución fuese verdadera, lo que se demostraría es un aumento en la información genética que tenemos. Pero se ha demostrado que perdemos información genética. Hay una página que tiene buenos recursos que se llama Respuestas en Génesis y lo elaboran de manera pues, más detallada y explican esto muy bien. Pues si perdemos información genética, no puede ser entonces que la evolución sea. Y hay muchos otros argumentos, pero todo eso para decir que creemos en una tierra joven que Dios la creó en 6 días y concuerda con la ciencia. La verdad es que es más una fe, ese argumento científico, que otra cosa. Las emociones, según se nos dice, no hay todo con la autoestima. Bueno,
Esto y la psicología, hay que entender que la psicología fue, y lo que la psicología entiende es que somos seres físicos y no toman en cuenta la espiritualidad. Fue desarrollada por hombres incrédulos que intentan explicar quiénes somos y dan cierto comienzo que no es cierto. Pues neutral o empezamos buenos o que, vale, que somos neutrales, pero que también nuestro ámbito nos condiciona y que somos un producto de nuestro ámbito. Y la respuesta es que, bueno, somos todos pecadores, según la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? No es neutral, es pecadores. Entonces, difícil es dar una buena solución con ciertas teorías cuando no tenemos el buen problema. Que si tengo una hernia y me hago tratar para otra cosa, pues no me va a resultar. ¿Cómo se trata esta condición como una persona que es física cuando somos seres, sí, físicos, pero espirituales y que están intentando tratar problemas espirituales desde un punto de vista que no trata el problema correctamente? La única manera que podemos romper con este pecado, y si rompemos con este pecado, es cuando nos convertimos a Cristo. Antes de Cristo estábamos bajo la penalidad del pecado, condenados, estábamos también bajo el poder del pecado, esclavo a él y bajo su presencia, pero en Cristo ya no estamos bajo ese poder. El Señor, y fue leído esta mañana, nos dio todo lo que necesitamos para sobrevenir la tentación. Somos ahora esclavo de un buen maestro, ¿no? De un buen Señor, Cristo Jesús, para vida en vez de ser esclavo del pecado para muerte. Entonces no somos esclavos así del pecado. Y gracias a Dios entonces podemos pelear teniendo vida en Cristo Jesús contra este pecado. Pero hay, de este punto de vista, esa autoridad que dice, tú eres el producto así porque soy, bueno, eres así, mientras que es cierto que si fuimos criados en cierto ámbito de pecado, quizás lucharemos con cierto pecado más que otro, pero eso no determina lo que vamos a hacer, porque la palabra de Dios nos dice que podemos y debemos pelear contra estos pecados. Lo que determina nuestra identidad es que somos humanos creados por Dios en la imagen de Dios, y bueno, si hemos nacido de Dios, somos hijos de Él, con vida nueva, y eso es lo que ha de determinar en nuestra mente lo que seremos. Me hace pensar, hablando de esa autoridad, en dos personas que conozco. Un joven que hace, no recuerdo, diría 8 años más o menos, o quizás un poco menos, perdió a su abuelo. Fue criado en la iglesia y cuando perdió a su abuelo se enojó contra Dios y dejó la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tomó a su abuelo. Bueno, pues es difícil, sí, la muerte es difícil, pero bueno, todos vamos a morir. A ver, espero que no todos vamos a morir. ¿Sabéis lo que estoy diciendo, no? Que Cristo vuelva antes. Salvo la venida de Cristo, que podría ser, pues hoy moriremos. Y otra persona que, teniendo 40 y pocos años, le falleció el esposo, con una hija en casa, estuvo ahí durante meses cuidando de su esposo cuando moría de cáncer, y que esa persona, aún en medio de esa prueba atroz, pudo dar testimonio de la gracia de Dios. Y los años sucedientes, cuando estaba continuando la vida sin un esposo y que sigue soltera hasta el día de hoy.
Uno miraría la psicología y diría, bueno, esa segunda prueba es bastante más difícil, sobre todo si en el primer caso tiene un hogar estable y tal, pero ¿qué cambió ahí para que hubiese en esta mujer una respuesta diferente del chico? Bueno, es la obra de Dios en uno, es someterse a la verdad de la palabra de Dios, la instrucción, el redargüimiento, la corrección, aun si hay valles profundos que vienen en la vida, aun si hay problemas que suceden. Y también es muy común que en la sociedad de hoy en día se quiera tratar todo con una pastilla. No se quieren tratar los problemas espirituales tal como son. Es complejo porque somos seres físicos y espirituales. Pero la medicina trata eh, con, con drogas para depresión sin tratar síntomas físicos muchas veces. Hay veces que sí, hay desequilibrios hormonales, eh, como en casos si alguien tiene un tumor, si alguien tiene problemas con el tiroide o después de dar a luz hay muchos desequilibrios y en otros casos, pero con relación a cantidad de antidepresantes que se dan, son pocos los casos que son verificados físicamente comparado con los que es nada más ver síntoma y que se prescribe algo entonces para tratar un problema que no es físico. Y hay que tomar en cuenta la espiritualidad. Y voy a leer algo que escribió alguien que yo conozco, que es doctor en consejería bíblica, y dice, hablando de esto, aunque puedo admitir que algunas depresiones son físicas, hago hincapié en la palabra algunas. Nuestro mundo tiende a tratar la depresión como una enfermedad. El problema de catalogarla como enfermedad es la falta de un diagnóstico significativo de un problema físico real. Cuando uno tiene cáncer, pues los médicos diagnostican el paciente con un diagnóstico físico. Uno no dice, te veo así, te voy a quitar la próstata, ¿no? Verifican que hay algo que está mal. Pero cuando a uno le diagnostican depresión, se le diagnostica mediante un análisis de síntomas y no de una realidad física. Nuestro mundo recurre a remedios físicos químicos para un problema que es principalmente mental espiritual. Nuestra cultura es partidaria de soluciones rápidas en lugar de soluciones a largo plazo para un problema grave. Entonces hay que luchar, hay que reconocer la suficiencia de la palabra de Dios para nuestros problemas espirituales. Ahora, claro, si alguien tiene un problema físico, tiene que ir al doctor. Hay que hacerse verificar a ver si hay algo físico. Y aquí tengo 2 copias de un libro que me van a llegar el miércoles que explican más de lo que acabo de leer, que no es tan largo, es quizás así de alto, de ancho así, y ciento y tantas pocas páginas, pero si queréis tener más información, me lo podéis comunicar y os pasaré una copia para que se pueda pasar entre nosotros acerca de ese tema que es importante hoy, una perspectiva bíblica. Lo que estamos diciendo es que hay muchas autoridades que luchan, ¿no?, para decirnos qué hacer espiritualmente y que tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. No hay tradiciones, manipulaciones, experiencias, no hay nada más que es necesario para la vida cristiana que la palabra de Dios. Y si estás aquí y dices, bueno, que no sé, pues pasa una buena hora al día leyendo la palabra de Dios.
Y en la gracia de Dios verás su misericordia, su bondad en esta palabra que es viva, eficaz, que da vida nueva, vida espiritual a gente muerta espiritualmente y que va edificando a uno para conocer lo que Dios quiere para nosotros y para poder vivir vidas en la verdad de la palabra de Dios. Y podemos pasarnos de muchas cosas, pero no de la palabra de Dios. Y todos somos culpables de no pasar tanto tiempo como deberíamos en este libro. Pero necesitamos recordar esta verdad, ¿no? Tenemos que persistir en la palabra. Cuando vienen pruebas que pueden temblar los cimientos de nuestra vida, tenemos que recordar que la palabra es suficiente para toda nuestra vida. Da salvación, da todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente, y eso porque es inspirada, y que esta verdad nos anime a persistir en la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén.